haciendo la célula? ¿Una elongación o una evaginación? Elongación. ¿Qué está haciendo? Evaginación. No. Elongación. ¿Elongación de quién? De la membrana. De la membrana. ¿Con qué intención? Capturar a la molécula sólida o el nutriente sólido. Al final, ¿qué ocurre? Se une, ¿no es cierto? Y forma el endosoma. ¿Qué está conformado entonces el endosoma? De una membrana celular. ¿Es parte de quién? De la membrana celular de la célula. Entonces esta célula le donó parte de su membrana. Ahí recibe impulsión al interior de la célula, ¿no? Por una elongación. Y el líquido ¿por qué proceso ingresa? El líquido. Invaginación. O la célula agarra un sorbete y toma su líquido. Invaginación. Invaginación. Ya, es por un proceso de vaginación, pero ¿cómo se llama ese proceso? Si este se llama, cuando ya entró, se llama endocitosis. Hidro. Hidro. No, un nuevo proceso que está saliendo. Líquido entra al lisosoma. Pinocitosis. Entonces, ¿qué hace? Mañana dice se evagina con la finalidad de atrapar el líquido y forma nuevamente otra vacuola. Pero Pero has se dicho que llama se invagina. pinocitosis. Invaginación. Que se Entonces, imagina para tenemos tapar el líquido. endocitosis y tenemos pinocitosis. Ya que estamos acá nomás les explico, no estar preocupados. El líquido. Entonces, miren, tenemos la endocitosis. Vamos a poner. ¿Tú notaste lo que dijo del Ese sería mi sólido? núcleo. Sí, el sólido. Entonces, ¿qué va a Sólido ocurrir? con una cepa de Una vez membrana celular Dije para que los detectar lisosomas iban a el estar sólido. El sólido entra más para próximo por a la endocitosis. membrana celular. Ah, ya, nada más. Entonces, ¿qué va a hacer este hace lisosoma? la membrana. De inmediato va a dirigir hacia donde está el ¿El líquido sólido? endosoma. No, eso no Entonces, nota. aquí estamos hablando de la lisosoma Que el sólido primaria, entra por endocitosis. la lisosoma primaria. Entonces, esta lisosoma primaria va y se une a la membrana del endosoma. Se acoplan las dos. Porque acuérdense que cuando sale del aparato de Golgi es una vesícula que también está hecha de ¿qué? De una membrana celular. Que fue elaborada ¿por quién? Por el aparato de Golgi. Entonces, membrana celular con membrana celular se pueden unir. Sí, se unen. Entonces se unen los dos, se acoplan, ¿no? Y ya estamos hablando de un lisosoma secular. Ahí estamos hablando de un lisosoma secular. O llamado también Autolisto. cuando es liberado del aparato de Golgi y llevado hacia el citoplasma. Cuando se une, ¿no? Bien al endosoma o bien al pinocitosis. Cualquiera de los dos. A la unión entre esas dos se le llama lisosoma secundario. Entonces llamado también lisocausomas. Entonces, ahí, ¿qué ocurre? Los lisosomas se caracterizaban, ¿por qué le dije en la teoría? Por tener enzimas. No proteínas, ¿sabes? No, enzimas. Si quieren hacer proteínas, pero tienen la función de enzima. Pero cuando este lisosoma gana esta enzima, adquiere esa función. ¿De dónde salía el lisosoma? Mira, por acá. De la
aparato de Golgi. El aparato de Golgi está conformado por tres compartimientos. Tenemos el compartimiento que está más próximo hacia el reticulo endoplasmático rugoso, que se le llama el CIS. CIS. Y tenemos el compartimiento intermedio. ¿Y qué más? Tenemos el compartimiento trans. Ah, sí, sí. Entonces, así es, tienes tres compartimientos. ¿Y este compartimiento para qué le sirve? El primero, que está más cerca del reticulo endoplasmático, es para poder recibir ¿a quién? A la proteína. A la proteína. A las proteínas. Entonces el ciclo que hace es recibir a las proteínas y dirigirlas ¿hacia dónde? Hacia el intermedio. ¿Hacia el intermedio? Al compartimiento intermedio. ¿Para qué? Para madurar a la proteína y darle la función que ¿Compartimiento de actúe qué? solamente Intermedio. como una enzima. ¿Ves? Una vez que ya está maduro, entonces, esta proteína y actúa como una enzima, ¿qué hace? Se va al otro compartimiento que es el trans. ¿Para qué? Para que el trans detecte que ya está madura la proteína porque ya actúa como una enzima, para poderla englobar. Se la engloba, ¿no?, aproximadamente unas 50 enzimas diferentes. Y una vez que las engloba, bota la vesícula. Y la vesícula se va. Y eso es lo que tenemos acá. Nuestro lisosoma madre. Se une, estamos hablando de lisosomas secundarios. ¿Qué es lo que ocurre acá? El lisosoma no solamente contiene enzimas. ¿Qué más contiene? Una sustancia que contiene grandes cantidades de agua y que tiene un pH ácido, Ácido. que va entre 4.5 a 5. Nuestro estómago, el ácido clorhídrico, ¿qué pH tiene? Si esta vacuola digestiva viene de 4.5 a 5, nuestro ácido clorhídrico, ¿cuánto tiene de pH? 7 es alcalino, neutro. 7 neutros. ¿No? 2. De 1.5 a 2. Bien fuerte. Es igual que yo agarrara, ¿no?, un ácido muriático. Tiene la misma cantidad de pH. Entonces, ¿por qué creen ustedes que aquellas personas, ¿no?, alguna vez ustedes están en clase, ¿no?, pero tienen clase hasta las 5 de la tarde, de corrido, y a la 1 de la tarde, su No, el estómago no por eso, biológico empieza a producir ácido clorhídrico y sienten una quemazón? Por el ácido. De inmediato tienen que ir aunque sea a tomar agua. ¿Para qué? No fermente. Para que esa acidez No fermente. disminuya o aumente. Disminuye. ¿Qué tiene el agua? Claro. No sé. ¿Moléculas de qué? Agua. Lo van a Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Lo van a Una neutralizar. vez que tomes el agua, como está un pH ácido, Neutraliza. ¿qué hace? La molécula de agua se rompe. Perdón. ¿Más? Al romperse, ¿qué va a liberar? Una molécula de hidrógeno. No, no me lo quedo. Libera, ¿no?, hidroxilos. ¿Quién se va a acumular más ahí? Los hidroxilos. ¿Y qué va a ocurrir? Que el pH va a empezar a aumentar. Aumentar. Y esa acidez disminuye. ¿Va a ser beneficioso para nosotros? Sí, va a ser beneficioso. Y saliendo. ¿Por qué creen que a los pacientes con gastritis le dan hidróxido de potasio o le dan milanta? Milanta. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de hidroxilos. También. Es clínico, ¿no? Pues, yo les doy
hay ejemplos así, ya ustedes lo tienen que captar, o que no, ya fueron. Claro, ustedes tienen que estar al coche pensando. Entonces, esa es la manera, ¿no? O aquellas personas, ¿no?, que les encanta masticar chicle. Tan mastique chicle y el estómago piensa, ¿no?, que va a llegar el alimento. El alimento nunca llega y empieza a producir ácido clorhídrico. Obviamente que ese paciente, ¿no?, de aquí a unos 5 o 10 años va a tener con una úlcera. Úlcera va a tener. Por eso, mira. Es igualito que tú agarraras tu ácido muriático y te lo tomaras o te lo echaras en la piel. ¿Qué va a ocurrir? Una herida de una llaga. ¿Va a haber destrucción celular? celular. Sí. Es igualito. La persona que mastica chicle está ocasionando destrucción de las células del estómago. Envía un mensaje al cuerpo como diciendo que va a ingresar alimento y se activa para segregar lo que son el ácido. Sí, porque estás mastique, Sí, ¿no? bueno, es una señal del cuerpo innecesaria. Estimulas al estómago, ¿no?, para que de inmediato empiece a producir, ¿no?, el ácido clorhídrico y cree el ambiente ácido. Y estar preparado, ¿no?, para que venga el alimento y este pueda romper los enlaces. Pero el alimento no llega. ¿La culpa de quién? El ego. De uno mismo, ¿no es cierto? Y todavía conchudamente dice, no sé por qué me ha dado gastritis. Un chiquito porque se me pasa. Entonces, aquí, por ejemplo, No entiendo nada, pero bueno. ya, entonces nos quedamos ahí en el lisosoma, ¿no? Se unían al endosoma, ¿qué ocurría? Liberaban, ¿no?, esta sustancia, este líquido ácido, porque tiene un pH entre 4,5 hasta 5. ¿Qué más? Libera las enzimas. Acuérdense que le dije que las enzimas no actúan en diferentes moléculas. Entonces, una enzima es única para una molécula. Por eso que los lisosomas deben de contener hasta un máximo de 50 enzimas. Doctor, disculpe, ¿dónde dijo que lo libera? Dijo usted que el lisosoma se unía a dónde? Al endosoma o al pinocitosis. Y ahí es donde libera ¿Vale? Ahí la es donde- sustancia o... imagino que esos restaurantes liberan Ahí libera la sustancia líquida, ¿no?, que es pH ácido, y a su vez libera las enzimas. Se unen. Claro. Aquí viene el lisosoma. Y lo que hace es dividirse. Forma una sola membrana. Acá se liberó todo el líquido ácido y se liberaron las enzimas. Entonces me formó una sola vesícula. Dentro está el lisosoma, sino que el lisosoma, su membrana del lisosoma se unió con la membrana del lisosoma. Por eso que ya se llama lisosoma 2, lisosoma horario. Y ahí es donde liberó. Una vez que libera, ¿qué proceso metabólico se va a dar? También le dije en la teoría. ¿Qué proceso metabólico se va a dar una vez que se una este lisosoma con el endosoma y libere su sustancia ácida más las enzimas? Fagoliposoma. No, entonces se da cuando ingresa la célula nada más. ¿Ah? Autofagolisosoma. Antes de eso, Lisofago. el catabolismo. Porque va a tener que destruir a esta macromolécula. ¿Para qué? Para convertirla en moléculas o moléculas o biomoléculas es lo mismo. Entonces lo va a convertir en Molécula. Elementos. Entonces acá tengo, estos van a ser mis bioelementos y esto va a ser mi molécula. Y ya ha sido transformado, ¿no?, por el catabolismo. ¿Gracias a quién? A las enzimas. ¿No? Entonces, estos bioelementos automáticamente, como es una membrana semipermeable, estos bioelementos van a pasar hacia dónde? Hacia el citoplasma. Estamos dentro, aquí está la célula, mira, aquí está la célula. Al citoplasma.
esta molécula, ¿qué va a ocurrir? ¿Pasa el citoplasma o no? Sí, pasa el citoplasma. Pero en este proceso de catabolismo que se ha dado, ¿qué va a ocurrir? También se ha dado el proceso de anabolismo, ha formado algunas moléculas a partir de los bioelementos que se han liberado. Entonces también lo liberan en el citoplasma. ¿Y qué me va a quedar? Cuerpos residuales. Va a quedar toxinas. Una de las toxinas que vamos a encontrar ahí, ¿cuál va a ser? Dióxido de carbono. ¿Qué más? Radicales libres. ¿Eso se tiene que quedar dentro del citoplasma? No. Tiene que salir, porque es tóxico para la célula. Entonces, ¿cómo se llama este proceso? Exocitosis. Y libera todas las toxinas. ¿Hacia dónde? Hacia el espacio extracelular o matriz extracelular, que es lo mismo. Eso también ya lo hemos visto en la clase pasada. Ahora sí me entendieron. Está clarito como el agua. Ahora sí lo grabé. Por eso le digo, mira, hemos hablado algo de membrana celular que ya lo hemos visto, ¿cierto? Hemos hablado de matriz extracelular que también ya lo hemos visto. Ahora hemos hablado de lisosomas. No le hablo de ribosoma porque la práctica no es de ribosomas, es de lisosomas. Mi práctica solo dice que Igual vamos a buscar en teoría, no en práctica. Pero igual en el examen y ribosomas. No, no va a venir porque no estamos viendo ribosomas. Pero sí va a venir lisosomas. Ya ven, mira cómo es fácil, ¿no? Cuando sale todas las toxinas Muchas cosas no entendí. Uy, estoy así, mira. ingresaban en diferentes sólidos. todo está grabado. Nutrientes sólidos, macromoléculas, Yo lo grabo. ellos citosis, Yo lo estoy grabando. también ingresan líquidos. Si es líquido es pinocitosis. Esa parte no se trata, o sea, es una Disponibilidad de certificación. Todo lo que le he explicado, todo eso está en la diapositiva que he echado. Yo les doy a temas Ya, estos son los nombres Claro, porque el chamullo, Este al proviene, final el chamullo, este si yo no te proviene, explico así masticadito, no lo vas a entender, te vas a especie, confundir. familia. Pero si yo te lo doy masticadito, tú vienes y Sí, solamente es como entiendes, decir, lo vas a ¿dónde entender eres? mucho mejor. Ica, ¿de qué lugar de Ica eres? Obviamente, tienes que saber para que puedas entenderlo, si no, no lo vas a saber. De Martín, ¿cómo se llama tu calle? San Joaquín, San Joaquín, ¿cómo se llama tu calle? Las Américas. Las Américas. Es igual, el de las Américas sigue el número de tu casa. El de tu casa, de tu casa sigue tus apellidos. Estoy hablando, pero ya resumido. Doctor, en la PPT también sale con otros nombres. En otros nombres salen. Por ejemplo, en la PPT dice que la autofagosoma es cuando la membrana se une al lisosoma. La clasificación que toma el dominio es una Tenemos bacteria el primer proceso. El autosoma es otro proceso. Se le llama así, pero lo conocen como clase. La especie, el último No es que diga otro. es la especie Mycobacterium, pero la especie Mycobacterium viene del género Mycobacterium y del género viene de la familia, ¿no? Porque los bacterios se dividen en familias Ahora, diferentes. el autosoma Y acá es en otro proceso. Pero este proceso, ¿por qué se da? Se da justamente, ¿no? Para poder Esto es como una explicación de metabolizar bioquímica. algunas organelas que ya no le sirve a la célula. Toda célula, ya saben ustedes, tienen organelas, ¿no es cierto? Pero muchas veces algunas de estas organelas dejan de funcionar, dejan de cumplir su función. Entonces, si no cumple su función una organela dentro de una célula, ¿le va a servir? Resistencia a la infección y el grano. ¿Qué tiene que hacer? Es resistencia, por eso le dice la filo de todo. ¿Pero por qué lo destruye? Porque si no destruye esa organela, no va a ser reemplazable. Y resiste la colágeno. Entonces, ¿qué hace? Una de las organelas que se dañan
más Eso rápidamente. como, ¿Cuáles eso son? puedo ¿Cuál explicar es? un poco de detalles. Como yo sé esta cosita, yo trabajo en laboratorio ¿Y por qué la y mitocondria? yo hago este procedimiento. Esto detallado. Sí, es que me dijo. Ya, porque generar energía no tiene que malograrse primero. Para ver qué le podemos poner más. No solamente por lo que más se utiliza. No, pero bueno, también en ¿Se video. acuerdan que yo les dije en la video primera clase, ¿no? sobre eso. Que la mitocondria Después los le producía la envías. energía, ¿no? Pero muchas veces, ¿qué pasaba en la mitocondria? Que tenía una proteína que se llamaba la ATPasa. Y esta ATPasa que tenía fallas a veces. Y cuando tenía fallas, ¿qué hacía? Que ya no me transformaba en energía biológica. Y si no me transforma en energía biológica, ¿qué iba a ocurrir? Supongamos que este sea la mitocondria, ¿ya? Este que sea... Vamos, Me queda en el pecho. porque si me pongo a dibujar, voy a perder tiempo. Dibuja, dibuja. Listo, ya. Mitocondria. Acuérdense que la mitocondria tiene dos membranas. Primera membrana. Y dentro, ¿qué voy a encontrar? La matriz de la mitocondria, con su membrana. Entonces, el espacio que existe entre esta membrana y esta membrana, ¿cómo se le llama? Espacio intracelular. intramembranal Membranal. o mitocondrial. que es lo mismo. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Que esta mitocondria va a empezar a acumular, ¿qué cosa? En la membrana intramembranal. ¿No? ¿Qué cosa acumulaba? Les dije en la primera clase. A ver. ¿Cómo se crea una molécula de ATP? Con moléculas de oxígeno. A ver, tengo aquí mi ADP, molécula de fósforo. Tengo acá mi proteína ATPasa. Y esto vamos a suponer que sea la membrana, ¿no? La membrana interna de la mitocondria. Para que este ADP con esta molécula de fósforo me produzca un ATP, ¿qué tiene que ocurrir? Una fusión, degradación. ¿Ah? Fusión, degradación. A ver, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Lo degrada? ¿Lo transforma? ¿Cómo? Eh, ¿Pero cómo? Miren que esta es la parte interna, obviamente, ¿no? La parte interna o la matriz de la mitocondria. Esta es la membrana, ¿no? De la mitocondria interna. Este es el espacio intramembranal o mitocondrial. Y esta es la otra membrana que va a cubrir a la mitocondria. Entonces, ¿cómo se transforma este ADP con esta molécula de fósforo? ¿Cómo se convierte en ATP? ¿Cómo se llama cuando le quita, lo separa? ¿Qué iba a haber acá en el espacio intramembranal? Observación, atención, cuando quita. A ver, otros ejemplos así creo que no puedo ya. Separa la molécula. Para que pase. ¿Qué vienen a hacer estos? Separa la molécula. ¿Quién es la fuente de energía? No. La energía, la glucosa es la molécula, ¿no? ¿Cuál va a servir para poder generar qué cosa? Algunos ATP, porque solamente se generan 4. De los 4 gasto 2 y solamente me quedan 2. ¿Qué más me produce? Las células de reserva de energía, ¿cuáles son? Los Grasa. NAC reducidos. ¿Qué? Los NAC y FAC reducidos. Estos NAC y FAC reducidos, ¿de dónde se van? ¿Qué es esto? Es la membrana interna. Entonces se va hacia dónde? La membrana transportadora de electrones o ¿qué más? O la fosforilización oxidada.
Entonces, viene, supongamos, para que lo puedan entender, viene este NAC a la membrana transportadora, se coloca en la primera proteína transportadora. ¿Qué va a hacer? Va a llamar de inmediato ¿a quién? Al hidrógeno. El NAC tiene moléculas de hidrógeno. Entonces, este hidrógeno ingresa a la proteína, ¿no? Y es liberado ¿hacia dónde? ¿Qué era esto? Espacio intramitocondralo. Acá se va a quedar ¿qué cosa entonces? El hidrógeno. ¿El hidrógeno tiene carga positiva o negativa? Positiva. Entonces, una molécula, un bioelemento energético. ¿Qué ocurre ahí? Una vez que me haya introducido una molécula de hidrógeno, este NAC va a ser captado, ¿no?, por otra molécula, el cual lo va a llevar a la segunda proteína y nuevamente me va a llamar a otra molécula de hidrógeno. Nuevamente llevada a la tercera proteína y nuevamente me va a colocar otra molécula de hidrógeno. Al final, este NAC me ha producido, me ha liberado en el espacio intramembranal 3 moléculas de hidrógeno. Y estas 3 moléculas de hidrógeno al final van a formarme 3 ATPs. ¿Ya? Hasta ahí me han entendido. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre entonces para que se forme este ATP? Esta proteína ATP sinteasa lo único que hace, ¿no?, es captar a este hidrógeno que tiene su carga positiva, es carga energética. Entonces, ¿qué hace? Mediante el canal de la proteína ATPasa, este hidrógeno ingresa por el canal y cuando llega aproximadamente al centro de la proteína ATPasa, esta proteína ATPasa lo que hace es quitarle la carga, la energía. Le quita la energía y agarra y bota al pobre hidrógeno sin carga. Entonces, de inmediato, como ya le quitó la energía, de inmediato llama a un ADP y llama a una molécula de fósforo. ¿Y qué hace? La carga energética que le quitó a esta molécula de hidrógeno va y lo enlaza entre los dos. ¿Qué me formó? Un puente energético. Al formar este puente energético, entonces ya estamos hablando de una molécula de ATP. Pero ¿qué pasa con este pobre hidrógeno que no tiene carga? De inmediato viene una molécula de oxígeno y viene otra molécula de hidrógeno. ¿Y me forma qué cosa? ¿Qué forma? ¿Qué forma? ¿No? ¿Qué forma? Agua, pues. Hidrógeno y oxígeno. ¿Qué forma? Agua. Entonces, por cada molécula de ATP puede formarse una molécula de agua. O por cada 2 moléculas de hidrógeno sin carga, se forma una molécula de agua. Pero ya tengo mi molécula energética. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí vamos al caso de que no funcionaba, ¿no? Porque se destruía justamente en una mitocondria. Ese es el paso. Supongamos que esta proteína ATPasa no hace todo lo que le he explicado, ¿no? Entonces estos ADP no unen a estos ATP, no hay liberaciones de hidrógenos sin carga energética. ¿Qué va a ocurrir? Que todos estos hidrógenos van a empezar a acumularse en el espacio intramembranal, ¿ya? Como este ATPasa sintetasa no funciona bien, ¿qué va a ocurrir? Que va a llegar un momento en que esta mitocondria va a acumular demasiado bioelementos de hidrógeno que basta de que entre ellas mismas empiecen a chocar. ¿Para qué? Para que libere una carga energética. Entonces, libera una energía. ¿Y esta energía qué va a hacer? Destruir de inmediato la membrana interna de la mitocondria. Si
se destruye la membrana interna del mitocondrio, ¿este mitocondrio me va a servir? Ya no sirve. Entonces, esta célula, ¿qué tiene que hacer? Destruir a esta mitocondria. Porque ya no le sirve de nada. Entonces, ahí entra justamente la autofagia. ¿Qué hace la autofagia? Vamos a poner otro, que sea la mitocondria, ¿ya? Este es el lisosoma. En la autofagia, ¿qué va a hacer? Destrucción de las organelas que ya no funcionan dentro de la célula. Entonces, esta mitocondria, como tenía doble membrana celular, va a ser una sola membrana. Va a formar una especie de endocitosis, ¿ya? Por lo cual va a ser detectado de inmediato por este lisosoma. Entonces, igual, llega el lisosoma y se une a la membrana que envuelve a la mitocondria. ¿Qué hace? Libera su sustancia ácida y sensible. Me destruye entonces, ¿no?, a esta mitocondria. Y todo lo que puede sacar de nutriente lo va a liberar en el citoplasma. Y va a quedar desecho. Entonces, estos desechos, ¿qué va a hacer? Se va a ir nuevamente, ¿no?, hacia la membrana y por endocitosis va a liberar el desecho. Exocitosis. Entonces ocurrió la autofagia, la destrucción de la organela. Así es. Pero lo hace con la intención de reemplazar esa mitocondria. Entonces, nuevamente,